Tenemos todavía unos cuantos minutos para llegar al final de esta velada, de esta jornada, y hemos escuchado las tres ponencias en el día de hoy en torno pues, a lo que nos ocupaba, ¿no? Modelos de Estado, soberanismo y derecho a decidir. Sí voy a invitar a que los que lo deseen levanten la mano y pregunten. Repito, las preguntas por favor sean para la mesa. Y hay un minuto, es que van a apagar el micrófono. Si en un minuto no es capaz alguien de hacer una pregunta, así que por favor pido concisión para dar tiempo al máximo de preguntas posible. Sí, primera de las preguntas, ya veo que hay una mano levantada. Sí, me gustaría hacer una... ¿Se me oye? Sí, una pregunta al compañero Manuel, más que una pregunta, una advertencia. Has hablado del derecho a decidir, de que el derecho a decidir, tal como lo entendemos, es distinto del que han expuesto los anteriores intervinientes. Yo creo que el derecho a decidir, tal como se plantea aquí, es un error utilizarlo por tu parte. Y en mi opinión es una trampa dialéctica, y me explico. Si cualquiera de vosotros miráis en vuestro teléfono y le preguntéis a Wikipedia por el derecho a decidir, erabakitzeko eskubidea, podéis poner the right to decide y no aparece nada. No aparece nada porque el derecho a decidir no existe. Lo que existe es el derecho a autodeterminación de los pueblos y existe el derecho a la participación política. El señor Ibarretxe hace unos años hizo un batiburrillo con estos dos derechos, los mezcló en una batidora y sacó el derecho a decidir, que tiene una ventaja, que es la ventaja de que como no se sabe quién es el sujeto, ni cuál es el contenido, ni cuáles son los límites, ni cómo interactúa con otros derechos, porque no tiene tradición, no tiene doctrina, no tiene jurisprudencia, se puede utilizar para lo que se quiera. Pero esto no favorece el diálogo, lo único que hace es generar una trampa dialéctica en la cual salen venciendo las personas que consideran, como ha hecho el primero de los intervinientes, que la democracia es algo tan simple como contar piedras y pedir la piedra más grande. Pues, la democracia, siento diferencia con mucho más. Ya lo siento. Yo no sé si ha servido su exposición como pregunta para... Yo solo diría que me parece fascinante que durante la transición lo de la reclamación durante la transición, es decir, que libertad, amnistía, estatuto de autonomía, es decir, y el derecho a autodeterminación lo defendía todo el mundo. Entonces, mi sensación es que por eso decía que hemos perdido el relato. Es decir, que de repente el relato no lo ha cambiado. Y el derecho a autodeterminación que estaba generalizado y no asustaba, de repente lo hemos perdido, ¿no? A mí no me molesta el derecho a decidir, porque es verdad que despista, pero recuerda que de nada sirve que decidas en un ámbito de autodeterminación nacional si luego es mentira, ¿no? Eso puede llevar también a una especie de fraude, ¿no? Hay gente que, insisto, construye un nicho electoral defendiendo su derecho a autodeterminación, pero después entrega realmente la soberanía de tu país a las multinacionales, que digo, no me sirve de nada. No, no tengo nada más que añadir, es una reflexión, una interesante reflexión en ese sentido. Es verdad, el concepto de derecho a decidir nace con Ibarretxe de Lehendakari y yo creo que sigue un poco la estela o la reflexión que se ha producido ahora en todo el proceso catalán. Es decir, que con la baja democracia española todos hemos tenido que utilizar de alguna manera u otra una ingeniería política para poder intentar avanzar en lo que es el derecho a autodeterminación o lo que es el derecho de expresión o el derecho de desarrollo de un colectivo, en este caso de un pueblo, profundizando en la democracia, ¿no? No es más que eso. Sí, bueno, al margen de la discusión más teórica que puede hacerse sobre el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación y más política que puede hacerse sobre el mismo, yo creo que, bueno, en el fondo lo que estamos discutiendo es que un pueblo decida sobre su futuro y sea solo ese pueblo el que decida sobre el mismo y que tenga, en esa medida también, como en cualquier orden, el derecho también a meter la pata o a tener un grandísimo acierto, ¿no? Yo pienso, lo he dicho antes, es un derecho democrático que no puede nunca estar sometido a ninguna imposición ajena, ¿no? Y esto es fundamental, porque se ha dicho que hemos perdido el relato. No, yo creo que el relato nos lo robaron, ¿no? Nos lo robaron de arriba abajo, porque al día siguiente de que el Partido Socialista aquí, por toda la margen izquierda, y el Partido Comunista estaban defendiendo el derecho a autodeterminación, al día siguiente de aprobarse la Constitución y empezarse ya a realizar las primeras votaciones, nos dijeron aquello también de que el derecho a autodeterminación era de votar todos los días.
en las convocatorias que se hacían a nivel estatal o en las que se hacían a estos niveles. No, el derecho a decidir es exactamente el poder decidir un pueblo sobre su futuro. Y sobre su futuro no solo los aspectos más libertarios, más nacionales, podríamos decir, sino lo que he señalado antes, con contenidos sociales, con contenidos profundos, en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de protección social, en materia de seguridad social, en todos los órdenes de la vida. Y esto es soberanía. Y esto, hoy en día, plasmado en la práctica, en el estado concreto que tenemos, desde mi punto de vista, solo puede conseguirse por una vía rupturista, clara e independentista. Pero bueno, lo esencial, el derecho democrático y que el pueblo, cada pueblo, decida sobre su futuro. ¿Más preguntas? Bai, entzuten da, ezta? Sí. Bai, bueno, la primera cosa, bueno, agradecer a la mesa por las exposiciones que habéis hecho. Y ya, de acuerdo. Y quiero empezar, antes de nada, mandando un sorionac muy fuerte al pueblo catalán, tanto como al escocés, y todos los compañeros y compañeras están en la plataforma de Gurés Fudago, porque me parece un punto de partida maravilloso en la situación que estamos. Y por otra parte, la pregunta que yo, como pregunta que quería hacer, me parece que la ha respondido Sabino ahora mismo. Y otra pregunta seguida, si me da tiempo, quería decir, de una vez por todas, a ver si entre todos somos capaces de dar vuelta a esta situación que tenemos, que es totalmente injusta, antisocial, antidemocrática, de arriba abajo que tenemos. Y a ver si puede servir de arranque y entre todos lo podemos conseguir. Y el derecho a decidir que prime antes de nada. Bueno, como la pregunta ya está contestada, le cedemos la palabra, si os parece, a otro... Sí, aquí me está pidiendo el micrófono de arriba, por favor, no te digo. Sí, luego después. Sí, ruego, por favor, que sean preguntas. Si son concisas, mejor. Hay que pedir concisión a los ponentes. Voy a ser muy conciso. Sí, gracias. Hasta el punto de que solo me interesa la opinión del profesor Monedero. El resto lo he oído bastante y durante mucho tiempo. Solo me interesa su opinión. Profesor, usted es... Por favor, silencio, si son amables. Sí, es que soy un jacobino, confeso, encestado, y de alguien me murmullo. Comunico a ver. Lleva un tiempo, ¿eh? No, pida usted... Por favor, pido que no lo interrumpan porque así podemos hacer la pregunta. Profesor, usted como teórico de la ciencia política, ¿qué consideración merece el concepto de ciudadanía social? Creo que fue Marshall quien teorizó sobre ello, y el poco aprecio que hay en Cataluña y en Euskadi. Usted ha visto, desde el punto de vista del discurso político, que aquí se ha hablado de pueblo y nunca de ciudadanía. Le repito que le hablo jacobino. Gracias. Muy sencillo. Antes escuchando a Joaquín, la verdad es que hay diferencias de Cataluña. Habláis mucho de identidad, mientras que allí insisten mucho en decir que su reclamación no es identitaria, ¿no? Yo he de reconocer que lo identitario me da susto, ¿no? Porque tiene mucho de irracional y sobre todo no es discutible, ¿no? Yo soy vasco, yo soy de este pueblo, y dices, joder, pues yo no voy a poder ser, ¿no? A no ser que, porque claro, mientras que en Cataluña te dicen catalán es el que trabaja y vive aquí, ¿no? Y seas de donde seas y de alguna manera no hay un elemento tan identitario, ¿no? Sí, pero fijaos que en el discurso no ha aparecido. Yo sé que aquí también, sería bueno, por supuesto, que aquí también, pero en el discurso no. Por favor. Pero en el discurso no. Está contestando... Pero en el discurso no. No, por favor. En el discurso es un discurso muy identitario. Luego cerramos. Y por tanto, como ha sido un discurso muy identitario, a mí no me gusta. Y supongo que me dejarás que tenga derecha cuando me gusten los discursos identitarios. Ni los vascos ni los españolistas. Me asustan los dos igual. ¿De acuerdo? Y yo entiendo que tú necesites un discurso muy españolista para justificar a lo mejor tu discurso identitario, pero los dos me dais bastante miedo, los dos. Te decía que hay un elemento que me parece que es muy sensato y es una reclamación social, que es verdad que ayer lo discutíamos en un debate en el abrazo de una persona a la que quiero y respeto mucho, que es mi amigo David Fernández, con Artur Mas. Al tiempo que, por ejemplo, las CUP se negaron hace unos días a estar en un acto con Carlos Jiménez Villarejo, el responsable del primer intento de ir contra los corruptos en Cataluña.
Y resulta que las CUP no quieren estar con Villarejo, que es el referente contra la corrupción, porque tiene críticas acerca del derecho a decidir. En cambio sí que te lleva la moción y te abrazas al responsable de alguna manera ahora mismo políticamente de la corrupción, digamos simbólicamente en Cataluña. Y eso genera un elemento que es el que yo creo que he visto encima de la mesa, que es que cuando tú primas lo identitario por encima de lo social, al final te encuentras, bueno, pues que los compañeros de viaje, bueno, pues prima mucho más exactamente eso, lo identitario, que la reclamación social. Igual que he visto cómo tanto el PNV como Convergencia y Unió en momentos determinados ha sostenido a los gobiernos del Partido Popular o del Partido Socialista. Y ahí, por lo visto, no eran tan horrorosos. Y resulta que yo, viviendo en Madrid, he tenido que tragarme gobiernos del PSOE y del PP porque les daban apoyo desde Convergencia y Unió o desde el PNV. Por tanto, en mi planteamiento, respetando, por supuesto, ¿cómo no vas a respetar la creencia identitaria que tenga cualquiera? Pero estoy convencido de que en el nivel de debate, y por eso creo que solamente vamos a encontrar solución a través de un proceso constituyente, donde podamos debatir todas estas cosas, no darnos gritos, sino debatirlos, explicarlos, donde nos contemos realmente qué sentimos, qué pensamos y qué queremos. Podemos encontrar un punto de alguna manera, de convivencia entre las exigencias desde posturas que exigen más lo social y desde posturas que parece que dan más primacía a lo identitario. Sí, a mí me sorprende un poco cuando estamos en un debate entre gente que entiendo sincera, franca en el debate, pues en una reflexión como estas, que no seamos del todo, no sé si decir, rigurosos, o puede ser que pues, en lo que sea en mi discurso o no se me haya entendido o me haya explicado mal, en algún momento no se me haya escuchado. Cuando yo he hablado de identidad, si mal no recuerdo, he hablado de identidades diferentes. Es decir, en Euskadi existen identidades diferentes. Y yo lo que he propuesto es un acuerdo en Euskadi entre esas identidades diferentes para que podamos desarrollar precisamente el derecho a decidir. Primer punto. Y segundo punto, y por eso no sé por qué la identidad te puede dar miedo, a mí no me da ninguna. Hay otras cosas que me van a dar mucho miedo, pero a mí no me da ningún miedo que en Euskadi haya diferentes identidades y que las diferentes identidades sean capaces de pactar, que es lo que he dicho, primeramente entre ellos, porque, si mal no recuerdo, he dicho diálogo, acuerdo, negociación y ratificación por la propia sociedad vasca, que es la que vive con diferentes identidades. Y después se nos hacía una crítica en el sentido de que desarrollamos mucho la identidad, el concepto de identidad, y no el aspecto social. Dos reflexiones. Creo, si mal no recuerdo, no estoy confundido, Podemos mismo ha puesto Euskadi como ejemplo precisamente social, o sea, de desarrollo social, o dicho de otra manera, en una comunidad autónoma como la vasca, donde el 75% de su presupuesto está desarrollado en base a lo social, o dicho de otra manera, me podrías plantear qué comunidades autónomas tienen el nivel de desarrollo social como el que tenemos en Euskadi, o dicho de otra manera, siempre hemos dicho que nunca puede quedar una persona que esté bajo nuestro ámbito fuera de lo que es el espacio comunal o la comunidad, y siempre que quede fuera es que nosotros lo estaremos haciendo mal. Sí, bueno, yo creo que... yo creo que la situación política que vivimos hace falta ser lo suficientemente abierto como para no soltar afirmaciones tales como no me interesan tales opiniones. Yo creo que hace falta tener las orejas y el sentimiento, el corazón y la cabeza bastante abiertas a todo lo que pueda decir cualquiera, en primer lugar. Segundo, en relación con el tema de ciudadanía, yo he pasado la ponencia por escrito, porque así me lo pidieron, cualquiera que la pueda leer cuando se presente, para ver que ese término se utiliza, ¿no? Lo que, en cualquier caso, yo compruebo en distintos ámbitos y en distintos ambientes, que hablar de ciudadanía pues, sirve también un poco como truco para esconder que la ciudadanía de la que se está hablando es únicamente la ciudadanía española, ¿no? Y hay una ciudadanía que es también vasca, y hay una ciudadanía que es catalana, ¿no? Y hay una ciudadanía que es española.
¿no? Pero este truco de ocultar bajo conceptos supuestamente más democráticos, realidades en cualquier caso nacionales y sociales que están por debajo, planteando unos problemas de fondo, pues yo creo que no es muy correcto. Segundo, en relación con esto, yo he hecho hincapié en 2 ocasiones, tanto en la intervención como en la contestando a la pregunta anterior, a que yo entiendo el derecho a decidir de una forma bastante global. El derecho a decidir como pueblo es derecho a decidir tu futuro, pero es derecho a decidir tu presente, ¿no? Sobre todo, la historia de nuestro pueblo en estos 35 años, en estos 40 años, es la historia de la imposición diaria en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande. Y es por esto por lo que es preciso afirmar la soberanía para resolver todos nuestros problemas. Y desde la pequeña ley que pide atención sanitaria para los inmigrantes en Navarra hasta las grandes decisiones en relación con la seguridad social que queremos para nuestro pueblo y queremos decidirla y queremos tener una seguridad social pública, universal, de calidad y gratuita, pero decidida por nosotros, Y termino con otra cosa. En algún momento, yo he terminado de entender muy bien cuáles son las referencias que he hecho. Bueno, ya en relación con lo que tú me estás viendo. Pero una cosa, se hace referencia a que es un disparate que cada cual plantea el derecho a decidir por su lado, ¿no? Bueno, yo creo que el derecho a decidir es algo directamente relacionado con la existencia de un pueblo, de una nación, ¿no? Y el caminar de lado o el caminar juntos es algo que nos tenemos que ganar en el día a día. Muchísimo peor que caminar cada cual por su lado es que alguien imponga a otro por dónde tiene que caminar. Yo creo que esto es lo fundamental a afirmar en la situación en la que estamos hoy, teniendo en cuenta los 35 años de experiencia que tenemos encima, en los que no hemos visto nada más que imposiciones. Nuestro pueblo, desde la transición hasta aquí, en gran medida, ha venido afirmando, y no nos hemos tragado el cuento del relato, hemos venido afirmando la necesidad de una ruptura que no se ha dado. Desde el año 77 lo venimos afirmando, ¿no? Entonces, bien está caminar todos juntos, cuantos más, mejor, cuantos más unidos, mejor, pero por encima de todo, y habida cuenta esta experiencia, que nadie decida por otros. Sí, mira, voy a preguntar, por plantear. Hay una pregunta muy complicada en todas estas discusiones, es definir qué es el pueblo y quién define quién es el pueblo. Es una gran discusión. En la Comunidad de Madrid estaba, creo que, la tercera ciudad ecuatoriana, donde había un número enorme de ecuatorianos. Yo lo siento también, mi pueblo. Y forma parte también de la gente con la que yo convivo. Y forma parte también de la ciudadanía con la que yo quiero vivir. Y por tanto, fijaos, armar la convivencia con esa gente en un mundo crecientemente global no lo puedo articular ni en términos de historia ni en términos de identidad. Es lo que quería trasladar. Respetando, no pretendía faltar al respeto ni que nadie se enfadara, ¿no?, por mis afirmaciones. Pero entiendo que en 2014, en el siglo XXI, seguramente tenemos que entender que hay elementos que están pasando a otro plano y que por tanto quizá debiéramos entender en la discusión que tenemos que ir a buscar fórmulas que nos integren y no que nos fragmenten. Es decir, buscar fórmulas políticas, y por eso apostamos por el federalismo, donde tú puedas tener tu identidad, la que tú quieras, pero también puedas tener otra. Y entiendo que el federalismo te permite una suma que no te permite la fragmentación que reclamas con la independencia. Y por eso pretendía entender que caminamos mejor hacia posiciones federalistas, donde puedes tener tu identidad compartida con otras realmente, estas identidades de las que tú hablas, y pueden convivir sin que nadie se sienta superior a otro, si en esa suma federal de alguna manera disuelve, ¿no?, esa reclamación de juntarte solamente con los tuyos en términos de independencia. Era lo que quería explicar. ¿Se puede hablar? Bueno, yo me he comprometido ahí, por favor. Nik jaio nintzen Madriden, Zurondoan, auzo batean, Okasitas. Baina Euskaldun peto-petoa sentitzen naiz eta jaiotzen gara nahi dugun lekuan. Te decía que se puede ser vasco y haber nacido en Madrid, como es mi caso. Pero yo no vengo a hablar de identidades, ni voy a hacer una discusión profesoral, perdón.
Yo estoy muy indignado políticamente y estoy de acuerdo con tanto la gente de Amaiur como la de Podemos en que tenemos que abrir un proceso de ruptura del régimen del 79, ¿vale? Entonces, ¿es posible, que no vayáis de aquí de rositas, diciendo si es posible que se haga un diálogo o un debate político en las formas entre Amaiur o EH Bildu y Podemos para abrir un proceso de ruptura con el régimen y un proceso constituyente de procesos constituyentes, porque en Euskal Herria tenemos que hacer ese proceso también, o nos vamos a dar la espalda en base a la independencia y en base a no perder votos en el resto del Estado? Creo que la pregunta ya está clara. Muchas gracias. Sí. No tengo problema. Fijaos, hemos planteado que nosotros estamos dispuestos a sentarnos sobre la base del programa. Y fijaos que hemos hecho cosas, estamos tan convencidos de que está podrido el régimen del 78, de que tenemos que tener posiciones muy radicales de raíz para alejarnos. Fijaos que, digamos que una de las propuestas estrella de Podemos ha sido la directiva Villarejo, donde hemos dado la cara por los inmigrantes. Es decir, que eso sí que te quita votos, ¿eh? Es decir, que tú planteas que los inmigrantes los tenemos que tratar prácticamente como si fueran ciudadanos nuestros, creo que es realmente asustar a mucha gente. Y hemos dicho, nos da lo mismo. Si eso quita votos, pues mala suerte. Porque es que si la gente no empieza a asumir que estamos construyendo una cosa diferente, estamos condenados a repetir lo mismo. Lo máximo que haríamos sería quitar unas élites y poner a otras, para hacer lo mismo. Por tanto, nuestro planteamiento es, estamos dispuestos a sentarnos con cualquier partido político sobre bases programáticas. Y si nos ponemos de acuerdo sobre bases programáticas, claro que nos vamos a sentar con quien haga falta. Ahora bien, nos parece también honesto decir de entrada que nosotros no somos un partido independentista, que somos un partido federalista. Y que por tanto dejamos claro que nos sentemos con quien nos sentemos, que nuestra propuesta de construcción del Estado español es federalista. Yo creo que en la situación política iba a poner el ejemplo de Navarra, por el de ¿no? Y porque puede servir para aclararnos mejor. Hoy en día en Navarra acaba de dirigir la presidenta del gobierno, ya sabéis la ronda que tenemos allí desde hace bastante tiempo, las puñaladas envenenadas que el PSOE, el Partido Socialista de Navarra, ha pegado a las dos posibilidades de cambio que han surgido en los últimos años, siempre dependiendo de Madrid, etcétera, y al final tumbando las posibilidades concretas que se han ido presentando, ¿no? Hoy existe la posibilidad en Navarra, porque se está manifestando así políticamente, de que realmente la mayoría política institucional en Navarra quede en manos de cuatro fuerzas, que son Bildu, Amaiur, que es de Loabay, que es Podemos y que es Izquierda Unida. Nosotros creemos que el reto esencial que existe hoy en día en Navarra es conseguir un marco de unidad entre todas estas fuerzas para desmarcar a la derecha y a sus colaboradores, que ha sido el Partido Socialista de Navarra, sacudir bien todas las alfombras y tirar a la basura las que no sirven para nada, junto con todos los muebles apolillados, y llevar el cambio político y social a Navarra. Y en este sentido, la aparición de Podemos allí en Navarra nos parece un elemento positivo para conseguir pues un acuerdo siendo fuerte, firme, que baje hasta la tierra. Y segunda cosa, en relación con el tema federal, lo federal es una palabra, a fin de cuentas, ¿no? Es un concepto, ¿no? Puede tener mayores o menores contenidos. En cualquier caso, yo creo que lo esencial es volver al tema. Han existido dos referéndums en el Estado español y en los dos la voluntad manifestada, evidenciada del pueblo vasco ha sido diferente a la existente a nivel estatal. Una fue el referéndum constitucional, dos fue el referéndum de la OTAN. En los dos se nos impuso a nosotros una solución contraria expresamente a la voluntad de nuestro pueblo. Entonces, en relación con el tema federal y un proceso constituyente estatal, supongamos que eso será. Supongamos que el pueblo vasco en ese proceso toma una decisión distinta, incluso contraria a la que se toma a nivel estatal. Eso supondría, desde el punto de vista de las posturas federalistas, que se aceptaría la decisión tomada por el pueblo vasco al 100% y que no se impondría nada. Es decir, repito,
El derecho a decidir del pueblo vasco sobre su destino futuro y sobre su presente tiene que estar por encima y en la base de cualquier proceso democrático que se pueda dar. Si eso no existe, como no ha existido hasta la fecha, no ha existido nunca en estas 40 años, pues es un proceso fraudulento. No quiero decir que lo que usted comentando no sea, sino de cara a aclarar términos, porque, como decía Celaya, no, era Blas de Otero, nos duermen con cuentos. Era ¿No sabes? Perdón. Nos duermen con cuentos. Nos han estado contando muchos cuentos, nos contaron muchos cuentos en la transición. Al final Carrillo salió con una bandera española por detrás diciendo que el debate fundamental y el reto fundamental que existía no era el de república o monarquía, sino que era el de democracia o dictadura. Y ahí nos colaron monarquía, iglesia, banca, España indisoluble e indivisible y todo lo demás. Mira, Sabino, el derecho a decidir es tan evidente que la mayor fábrica de independentistas de este país es el Partido Popular, que es tan de cajón, ¿no? Entonces, cuando tú niegas el derecho a decidir, la gente se enroca y de repente, claro, se pierde todo tipo de posibilidad de avanzar mucho más allá. En la perspectiva nuestra es, pues, ¿cómo no nos vamos a sentar a discutir? Si es que el otro es tan absurdo, nos lleva a callejones sin salida que solamente benefician a unas pequeñas élites. Por tanto, te digo desde ya que claro, que vamos a abrir un proceso constituyente en profundidad y serio, donde los resultados finales los tenemos que asumir todos, porque los métodos que vamos a ponernos en marcha para discutir van a ser válidos para todos los que participamos del mismo. Claro. Sí, no, pero bien, sí, lo dices bien, pero sorprende, llama la atención. ¿Por qué? No, sorprende, llama la atención que con eso mismo haya ocurrido y siga ocurriendo en Cataluña un proceso muy concreto, súper concretísimo, y en relación con el mismo todavía no sepamos, con un mínimo detalle, porque es la opinión de Podemos, si ese proceso, como decía Jiménez Villarejo, tan nombrado por ti, es un proceso antidemocrático, y así lo expresó, tal cual, pues un proceso en el que había que participar, y si había que participar, si había que hacerlo con un sí no, con un sí sí, o con lo que sea. Entonces, claro, yo comprendo perfectamente la situación de una formación política pues que acaba de nacer, que tiene una explosión terrible, ajustar mínimamente, programáticamente y organizativamente todo eso. Bueno, es una bronca del copón, pero en cualquier caso, como mínimo sorprende también el discurso que está subiendo, pero sin embargo ese silencio clamoroso en relación con el proceso. Silencio porque no queréis oír. Porque es que os molesta ver todas las acciones que querrían que Podemos dijera, es que estamos en contra del derecho a decidir. ¿Veis? Hasta esto. Pues no, os equivocáis. Estamos a favor del derecho a decidir. Hemos dicho que lo que pasó el domingo en Cataluña fue una fiesta de desobediencia civil democrática. Y lo hemos dicho prácticamente todos los que estamos fungiendo de portavoces. Y a partir de mañana, que se dijo una nueva dirección, va a quedar muy clarito que la gente de Podemos está a favor del derecho a decidir. ¿Y sabes qué tengo la sensación a veces, Sabino? Que mucha gente necesita que en el conjunto de España haya gente que niegue el derecho a decidir para reforzar tus posturas diferentes a la federal. En absoluto. Voy a tener que empezar a pedir también a los ponentes A ver, sí, por favor, la pregunta. Bueno, quería hacer una pregunta. Usted antes, el señor que tengo, que perdón que no me sepa el nombre, antes ha comentado que en Canarias se había prohibido el derecho a decidir sobre los fracking, sobre el problema que crea eso en sus mares. Pero lo que no nos cuenta usted es el mapa de fracking que tenemos aquí en el País Vasco. Que tenemos aquí en Umbe, los subsuelos que nos quieren poner en ello y por ahí. ¿Para qué? ¿Para dárselo a Iberdrola? Tenemos mares para poder sacar la energía. Tenemos luz, sol, viento, cada uno en su momento, pero Iberdrola no. Y otra cosa, tampoco nos están explicando, porque yo todavía no lo he oído, si no es a través de las plataformas, a través de internet, ¿qué es eso del TTIP?
¿Qué es eso del tratado que va a hacer América, Europa? ¿Qué nos van a hacer? Embancarnos ya para siempre, da igual que yo sea independiente, si Yo únicamente en el tema del fracking, yo creo que en ese sentido el Partido Nacionalista Vasco ha sido muy claro. Sí. Que yo con el tema del fracking, en ese sentido, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco ha sido muy claro. Bueno, pues voy a intentar explicar, al menos intentar trasladar el posicionamiento que ha mantenido el Partido Nacionalista Vasco tanto en el Parlamento Vasco como en todas las instituciones, ya sea el Congreso ya sea el Senado. Es decir, que tanto en cuanto no se den las garantías medioambientales necesarias, nosotros, o sea, no se va a desarrollar en ese sentido con nuestro posicionamiento, con nuestra actitud positiva hacia ese tipo de explotaciones, con lo cual, si no se dan las medidas o si no se dan las garantías, si no se dan las garantías necesarias para la tutela y el cuidado del medio ambiente, en ese sentido nos podemos contar. Si lo han firmado. ¿Alguna pregunta más? Yo no quería preguntarle, pues yo quería afirmar una cosa. Yo quería afirmar la democracia ahora, ya, porque no existe, porque es mentira. Y porque es mentira, como otras muchas cosas que aquí se han dicho que eran mentiras, es por lo que debieran de reivindicar la democracia verdadera, no la real, la verdadera, desde ya. Porque creo que se ha dicho la definición de democracia recurriendo a Lincoln. Yo creo que la democracia y la partitocracia que hemos tenido y que seguimos teniendo nos demuestra precisamente la incapacidad que tenemos de desarrollar y de verdaderamente convivir en democracia. Es por lo que hay que cambiar esa gracia que padecemos, cambiarla, que tenga menos poder, que el poder esté en el pueblo, menos gracia y más pueblo. Eso es la reivindicación. Ya me ha quedado claro su exposición. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, ahí. Solicitaría, por favor, que fueran preguntas y fueran concisas mejor, y las respuestas también, porque cada vez nos queda menos tiempo, la verdad. Sí, buenas tardes. Una pregunta para el profesor Juan Carlos Monedero. Yo creo que ha quedado suficientemente claro el tema del derecho a decidir, como ha estado aquí claro el compañero, expresándolo mejor que yo. Yo hace años, cuando oí hablar del derecho a decidir y todos, lo asociábamos al derecho de las mujeres a interrumpir brevemente su embarazo. Está claro que aquí decimos amor cuando queremos decir sexo y se habla del derecho a decidir con un eufemismo cuando queremos hablar del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Es posible hoy en día, en nuestro escenario social y económico actual, en que hemos cedido soberanía vulgarmente como por un tubo de jure a Bruselas y de facto a Berlín, defender un derecho de la autodeterminación como sujeto frente al que se ejerce un Madrid, que como referente simbólico para una táctica electoral conseguir el voto identitario, que está muy bien, pero no es parcial el conseguir o luchar un derecho de libre autodeterminación cuando estamos colonizados por una metrópoli que está fuera de nuestras fronteras? Muy bien, gracias por la pregunta. Me parece muy correcto lo que tú planteas, y por eso, fijaos, os decía yo que soy un pesimista esperanzado, porque es que si no estás esperanzado es que ya te han derrotado, y por tanto, entrégate, ¿no? Pero pesimista porque soy consciente de que llevamos 40 años heridos del neoliberalismo todos, ¿no? Creo que la hegemonía neoliberal nos ha afectado a nuestra manera de leer el mundo, y si no eres rentable, sobras, ¿no?
Y por eso, fijaos, yo en la reflexión, decía Sabino, hicimos una tuerca, nos fuimos a hacer la tuerca a Barcelona, donde yo planteé que el ejercicio del domingo era un ejercicio, hombre, y alguien en Podemos, algo represento, aunque no sea nadie en Podemos, pero algo represento, y planteé claramente ahí que me pareció un ejercicio de desobediencia civil que abría la posibilidad de aumentar la democracia en el conjunto del Estado. Y ayer hicimos una tuerca desde Madrid, donde volví a repetir lo mismo, ¿no? Porque me lo creo profundamente. Creo que no hay solución que no pase por un proceso de reflexión personal. Creo que, fijaos, el nacionalismo en cualquiera de sus ámbitos, incluido el español, que lo sufro mucho, que lo sufrimos mucho. El nacionalismo español creo que detiene el entendimiento. Y cuando de repente, os lo digo de corazón, cuando de repente he visto discusiones en el entorno del 9N en Cataluña que dejaban de lado peleas que creo que son mucho más de fondo y que nos llevan a entender que es que hemos perdido la soberanía personal y que de nada sirve que tú creas que tienes un Estado propio más pequeñito porque no vas a tener ningún tipo de soberanía. Me parecería que, reconociendo que tienes derecho a eso, tienes derecho a que si tú te identificas como un pueblo y quieres construir tu Estado, tienes derecho. Me gustaría que, y es mi parte de esperanzado, de que sentándonos a discutir vamos a encontrar soluciones mucho más virtuosas. Vamos a identificar realmente cuál es el problema. Vamos a poder realmente identificar quién nos está fastidiando la vida. Y estoy convencido de que vamos a encontrar un modelo de convivencia, que es un modelo de convivencia que hoy mismo cuesta mucho verlo, porque nos está gobernando la caverna. Y si España es Belén Esteban, Rajoy, Manolo el del Bombo y Mayor Oreja, dices, pues coño, yo me quiero ir de esto, pues claro, ¿cómo no te vas a querer ir lo más lejos posible? Pero si de repente recuperamos una España que sea la de Lorca y Buñuel y otro tipo de elementos, y encima la gente, desde su propia conciencia y su discurso, se identifica con eso y lo construye, creo que podemos construir esa España federal donde estos 500 años que llevamos mezclados y compartiendo historia nos van a brindar la posibilidad de luchar contra los que realmente nos están fastidiando y encontrar también elementos de unión con aquellos que están sufriendo lo mismo que nosotros en Portugal, en Italia, en Grecia y en Francia. Sí, más preguntas. Sí, adelante, por favor. Bueno, mi pregunta es para Carlos Monedero. Aparte de todo esto del derecho a decidir, que está muy bien, vais a resolver el problema del paro, porque en última instancia, a cada uno de los que están aquí, lo que le importa es que su hermano, su madre, su padre, su primo, vivan dignamente, es decir, tengan trabajo. Hay 5 millones, ya he perdido la cuenta, son 4 o 5 millones ya, o 22% de paro en España, pero es que en Euskadi hay también un montón de paro. O sea, yo estoy harto de ir a las entrevistas de trabajo y tener problemas para entrar en las empresas, porque es que la dinámica, ahora mismo lo que te dicen los directivos es no podemos contratar, o sea, tenemos que tirar de lo que hay. ¿Qué vais a hacer? O sea, yo estoy en paro y seguramente aquí habrá gente en paro. O sea, a mí el hecho de decidir me da igual, pues no me da igual, pero es que ahora mismo quiero trabajar. Por eso hemos insistido en que el asunto social creemos que es irrelevante, ¿no? y que el derecho a decidir tiene que ser un derecho a decidir realmente en términos más amplios, porque no vas a comer al final identidad, ¿no? Nosotros, fijaos, no tenemos varitas mágicas, pero tenemos 3 o 4 cosas que creo que son muy esperanzadoras. Una es que no le debemos nada a los bancos, nada. Y eso genera que los bancos quieran todos reunirse corriendo con nosotros. Todos. Porque no les debemos nada y por tanto es como el chiste aquel del roto, que vienen las masas y le dice el capataz y dice al patrón, patrón, miren las masas enfurecidas, despídanlas, es que no tienen trabajo, quítenle las subvenciones, es que no tienen subvenciones, derriben sus casas, es que no tienen casas, pues coño, estamos jodidos, ¿no? Pues de alguna manera les pasa eso con Podemos. Sí, somos una fuerza política que viene de fuera de la política y que no nos tienen agarrados por ningún lado, ni las grandes empresas, ni el IBEX 35, ni los bancos, ni Alemania, ni nadie. Y por tanto, fijaos, tenemos la posibilidad, en primer lugar, ya digo, de legislar con el interés de la mayoría y no de las minorías. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de hacer una lucha contra el fraude fiscal, que es muy impresionante.
Y cuando insistimos es que Europa nos daba el 1% del Producto Interior Bruto, el 1%. Y cada año hay un 25% del PIB de fraude fiscal. O sea, 25 veces la ayuda europea. Que es que es dinerito, Es que es dinerito. En tercer lugar, es que ya está bien de decir que no hay dinero para que tú tengas trabajo a través de, por ejemplo, que fluya el capital para las pequeñas empresas. Y como decía la compañera indirectamente, es que la semana pasada, por culpa del Partido Socialista y del Partido Popular, le hemos dado a ACS, la compañía de Florentino Pérez, 1.350 millones de euros por la empresa Castor del fracking. 1.300, 100 veces lo de las tarjetas Black de Caja Madrid, 100 veces. Y que debéis, cada uno de los que estáis aquí, debéis 650 euros a la empresa de Florentino Pérez. Porque dijeron que si se rescindía el contrato de Castor, aunque hubiera dolo o negligencia de la empresa, había que pagar el dinerito. Y efectivamente, hacen la inyección y hay los temblores. Y dicen, ¡ay! Fuera. Por rescindir y a pagar. O 2.300 millones a las autopistas de peaje. O sea, que dinero hay. Claro que hay dinero. Y después también, junto con el resto de los países del sur de Europa, tenemos que romper con ese planteamiento del Banco Central Europeo de que no le presta dinero a los estados y solamente se lo prestan a los bancos a un porcentaje que después se lo prestan a los estados incrementando 2 o 3 puntos por encima. Es que no puede haber dinero con eso. Es que en España, en los últimos 2 años, han aumentado casi el 24% los millonarios. Hay 460.000 millonarios en España, que se está quedando el dinero, ese 1%, se está quedando el dinero del 99%. Y por tanto ya digo, lo que hace falta es gente con la voluntad de poner freno a todo este latrocinio. Es que cuando dijo el 15M que esto no era una crisis, sino que era una estafa, y empezó a cambiar el relato, y cuidado, y termino con esto, hay gente que dice, es que cuidado, es que después de Tangentopoulos vino Berlusconi y Beppe Grillo, y nosotros decimos, no os equivoquéis, es verdad que aquí hay una corruptópolis, pero aquí pasó algo que no pasó en Italia, que es el 15M. Y el 15M estableció un relato para que la solución a estos sinvergüenzas que están vaciando en nuestro país no sea la de Beppe Grillo ni la de Berlusconi, sino la que sea realmente de un pueblo que el 80% decía que estaba de acuerdo con las propuestas del 15M. Buscad ahí también ese elemento esperanzado de nuestro pesimismo. Preguntas, por favor. Sí. Hola, buenas. Mi nombre es Juan Antonio, vengo de Lugo, y mira, mi pregunta es porque, bueno, yo siempre preocupa por el paro, por todo lo que a todo el mundo más o menos les preocupa, pero sí me gustaría saber por parte de los tres qué puedo hacer porque ¿qué puede hacer realmente mi madre? Porque, bueno, encontrar a su padre, ¿no? Porque en el franquismo fue asesinado y sí que me gustaría saber cómo vais a llevar eso a cabo, cómo vais a intentar un poco llevar un poco a ver si ella puede un poco al final descansar en paz. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, empezamos por ahí. Pues verdaderamente, y a mí personalmente me ha tocado con mi abuelo, un caso muy similar que acabamos de saber, porque mi padre acaba de fallecer y es cuando acabamos de saber, hace 15 días, y es cuando acabamos de saber que algo que él nunca nos había dicho, pues había ocurrido también en la familia, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los pasos? Podemos hablar incluso fuera de lo que vaya a ser estos micrófonos, pero yo creo que en estos momentos hay una directora dentro de lo que es el gobierno vasco, hay una dirección que ayuda a, de alguna manera u otra, gestionar todo este tipo de casos con diferentes instituciones. Hay convenios con Aranzad y hay una serie de instrumentos que creo que te pueden ayudar. Acabamos de realizar una interpelación también al Ministro de Justicia en este sentido y con el Gobierno español en este sentido no tenemos ninguna esperanza. Pero yo creo que en el caso del Gobierno vasco sí que hay un espíritu de lo que es conocer la verdad, trabajar por lo que es la justicia, la reparación y la no repetición. En ese sentido, yo te animaría a trabajar con tu madre, o trabajar tú, para que ella tampoco sufra demasiado. En este sentido, y como decía antes, fuera de micrófonos y de otra manera, creo que hay instrumentos en estos momentos, en Euskadi tenemos instrumentos para intentar ayudar a tu madre, al menos
a conocer la verdad y abrir un proceso que pueda ayudaros como familia. Sí, yo creo que al margen del tremendo esfuerzo que se está haciendo a niveles locales en cantidad, aquí en Euskal Herria, en cantidad de zonas, en cantidad de pueblos que tienen por objetivo, entre otras cosas, dar solución a algunos de estos problemas. Bueno, aquí estamos haciendo referencia a ha salido la transición por aquí. Hace falta en cualquier caso más concreto señalar que bueno, el Estado español es el único caso en Europa en el que un genocidio que se llevó por delante y que bueno, dejó en cunetas y bajo tierra, escondidos, desaparecidos a más de 110.000 personas, es el único caso de Europa en el que los genocidas siguen paseando por la calle tan tranquilos, ¿no? Al margen de la última el último acuerdo de la fuerza argentina María de Servini, ¿no? Existe una ley de amnistía del 77 que ahí quedó, que fue aceptada en la transición por quienes llevaron la transición adelante. No fue, esta ley no se quedó ahí únicamente porque no hubiera fuerza suficiente para echarla atrás, sino porque se aceptó que toda la canalla franquista siguiera en pie controlando importantes esferas de poder en la judicatura, en la administración, en el ejército, en la policía y en todos estos sitios. Eso no fue únicamente un problema de no tener suficientes fuerzas, sino de aceptar todo esto, de aceptar esa ley de amnistía, vergüenza en toda Europa. Yo creo que bueno, pues es para comentarlo también. Afortunadamente yo estuve una semana también por Argentina acompañando a la coordinadora estatal de CEACUA, ¿no? En la que se están enterrando, pues hay enterradas en cantidad de plataformas locales, nacionales, etcétera, etcétera, en reclamación de cantidad de reivindicaciones que no tienen que ver solo con el tema de desaparecidos, tiene que ver con el tema de torturas, de gente condenada, de gente exiliada, de robos de bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este paquetón es el que nos trajo la dictadura y el que esa ley de amnistía y unas políticas X pues nos regalan, ¿no? Hace falta romper con eso y eso es un elemento esencial en todo lo que pueda afirmarse de impulsar un proceso constituyente. Yo decía, si hay un proceso constituyente, si se quiere hacer una segunda transición que no lleve consigo una primera ruptura que está pendiente, y este es uno de los elementos esenciales, ese proceso constituyente y esa segunda transición serán una farsa como fue en la del 77. Yo muy brevemente diría que de los tres elementos de la justicia transicional que hablan de verdad, justicia y reparación, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte en lo de la verdad. Es que la semana pasada la editorial Planeta no le ha publicado un libro a Gregorio Morán. Le obligaba a quitar 11 páginas porque criticaba a Víctor García de la Concha, presidente de la Real Academia. Entonces, fijaos, estamos en 2014 y todavía tocar a determinados santones se convierte... Y ahí está el diccionario histórico que hizo la Real Academia, donde Azaña es un golfo y Franco es un estadista. Y ahí tenéis, buscad el Real Diccionario, el diccionario de la Real Academia de la Europa. Es que el franquismo parece una ONG. Entonces yo creo que va a costarnos mucho hacer la justicia y la reparación si no hacemos el libro ese donde Lorca murió en Granada un día, parece que hubo gripes, ¿no? O cuando plantean que Machado entonces se fue a Francia y allí murió. O sea, ¿pero cómo? Entonces fijaos cómo hay que hacer un esfuerzo brutal por recuperar la verdad, porque si no recuperamos la verdad. Y fijaos, déjame deciros una cosa muy fuerte y me emociona lo que ha dicho Joaquín. Yo creo que me siento muchas veces en mi país como si fuéramos niños robados. Es decir, como un niño robado que tiene que asumir que su padre no es su verdadero padre, sino que encima fue el que asesinó a su verdadero padre. Y tenemos como una lucha que nos cuesta trabajo enfrentar de dónde venimos. Y preferimos decir, no me cuentes la verdad. Y estoy convencido de que hasta que no sepamos la verdad no vamos a poder avanzar. Fijaos que en Europa el corazón de la democracia, el ADN de la democracia es el antifascismo. En la Constitución italiana del 48, en la francesa del 46, en la Grundgesetz alemana del 49, quienes escribieron los artículos más luminosos fueron los antifascistas, el Consejo Nacional de la Resistencia. Y aquí ser antifascista es ser miembro de una tribu urbana. Por tanto, fijaos, la tarea de verdad que nos corresponde es inmensa. Y esa no la van a hacer solamente los poderes públicos, tenemos que hacerla todos nosotros. Bueno, pues solo una cosita. ¿Qué democracia meridianamente decente
es capaz de aguantar que todavía haya más de 150.000 personas en las cunetas, sea el segundo país del mundo tras Camboya y no mueva ni un pelo? ¿Qué democracia decente es capaz de tener a un dictador asesino todavía en un lugar prominente en la basílica que está en el Valle de los Caídos y todavía nadie se desmelena? ¿Qué democracia decente es cuando tenemos parlamentarios que en un caso como estos nos dicen que parecemos de la serie Cuéntame? Ahora, quiero en este sentido también lanzar un mensaje positivo. ¿Por qué? Naciones Unidas acaba también de analizar el informe del relator especial Pablo de Greiff, y en ese sentido hace una serie de recomendaciones que son impecables e inapelables. Tardará más, tardará menos, y es verdad que el Partido Popular no lo quiere hacer, y no lo quiere hacer porque la mayor parte o casi todos los que en su momento eran franquistas, pues evidentemente están también todavía dentro, Utrera, etcétera, 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 y no van a querer. No es problema de presupuesto, no es problema de presupuesto. Hay cosas que no cuestan dinero, por ejemplo, la decencia. La decencia no cuesta dinero, sino que únicamente es tener claros cuáles son los valores de esa decencia. Por eso digo, es así, pero también quiero lanzar ese mensaje positivo, porque ya Naciones Unidas, Argentina con su justicia universal, etcétera, etcétera, están trabajando y entendiendo que día a día, como yo comentaba un poquito en mi reflexión en los inicios, la sociedad civil ya no aguanta cualquier cosa. Cada vez más ocupa más poder, más espacio y el estatus. De la impunidad, y era el relato de Pablo de Greiff el que se ponía aquí sobre esta mesa. Así que con esto lo que vamos a ir cerrando precisamente estas jornadas organizadas por Gomás Estado del Cartea. Sí les voy a recordar que el jueves 20 de noviembre, fecha en la que una vez más celebraremos la muerte del generalísimo, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, a las 7:15, se realizará un preestreno de un documental, Un pueblo con memoria, dirigido por Carlos Picueque, bajo el guión de Danilo Albí. En ese vídeo, encargado y documentado por Gomás Estado del Cartea, se recoge la represión sufrida por los hombres y mujeres de ese Estado desde el golpe militar hasta la transición. La intención de este preestreno es permitir que las personas que han participado hagan un primer visionado del trabajo realizado. Os animamos también a que podáis acompañar a sus protagonistas hasta que se llene el aforo, como ocurrió hoy, y en fechas posteriores se realizará una presentación oficial del documental en la que se pretende llegar un cumplido homenaje a todas las víctimas del franquismo. Sin más, agradeciendo a todos la presencia en esta jornada, pues en nombre de Gomás Estado del Cartea, cerramos lo que han sido estas quintas jornadas sobre memoria histórica de Estado hacia una democracia real, agradeciendo a Joaquín Larrat, senador del Partido Nacionalista Vasco, que nos haya acompañado, Sabino Cuadra, diputado de Madrid.